compartir la palabra del Señor es aún más. Es un privilegio. Ahorita decía el hermano Darwin, ¿verdad? Que nosotros tenemos, el Señor nos da dones y talentos. Y a veces nosotros ponemos en duda lo que Dios deposita. ¿Cómo podemos dudar del Señor? Nosotros no podemos dudar del Señor. Es el Señor quien nos da los dones y quien nos da los talentos, y nosotros nos toca ponerlos a la disposición del Señor. Amén. Así que yo quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Hay alguien aquí que jamás haya pasado por un proceso? Que nunca haya pasado por un proceso. Para que si hay alguien me dé la receta, ¿verdad? Porque todos hemos sido procesados. Así que yo les voy a dar un poquito de lo que significa la palabra proceso. Y proceso dice que es una serie de pasos o etapas que se siguen para dos cosas. Una, o lograr un objetivo, o dos, producir un resultado. Todos tenemos que pasar por un proceso para lograr un objetivo o para producir un resultado. Los ejemplos más comunes, yo le voy a compartir el ejemplo de una mujer embarazada. Este es el proceso, ¿verdad? El bebé no se planta en el vientre de una madre, ¿verdad que no? ¿Cómo comienza? Comienza, ¿verdad? Con este óvulo fecundado y comienza este feto pequeñito, después el corazón. Vamos yendo por un proceso. Y este proceso que nosotras tenemos que pasar es para nosotros producir un resultado. Nosotros vamos al final de todo este tiempo, de este 9 meses de gestación, nosotros producimos ese bebé. Este cuerpo produjo un bebé que tuvo que pasar por desde ser fecundado hasta el corazoncito, después sus extremidades. Él no simplemente llegó y se plantó. Así que nosotros estamos siendo procesados desde que nos engendran. Desde que nos engendran, somos procesados. El otro ejemplo que tengo para cumplir un objetivo, ¿verdad? Para lograr un objetivo, es una receta de cocina. Uso el ejemplo de la lasaña porque casi todo el mundo le gusta la lasaña. Así que para nosotros hacer esta receta, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero tenemos que ir al supermercado, compramos los ingredientes, vemos qué tenemos, qué no tenemos. Después vemos algún video o vamos a un recetario, y en este recetario podemos ver qué es lo que tenemos que hacer y seguir esos pasos, ¿verdad? Pues primero cocinamos la pastita, cocinamos la carnecita. Como sabemos que hay lasaña, y usualmente hacer una lasaña no es un bolsito, uno hace una lasaña, ¿verdad que sí? Pues casi ayunamos para esperar la lasaña para poder comer. Entonces, nosotros ya cuando la estamos preparando, ay Dios mío, díganme que no, pero ya estamos ansiosos por comernos esa lasaña porque la hemos estado esperando. Y vamos paso por paso, paso por paso. Cuando tenemos esa carne y esa pasta hecha, comenzamos, ¿verdad?, a montarla. Empezamos a montar esa lasaña. Y cuando le echamos ese quesito, decimos, ay María, ahora es que... Pero, todavía no. Todavía falta. Así que todavía tenemos que seguir esperando. Tenemos que seguir esperando. Hay que meterla al horno para que ese queso se gratine. Y aunque estemos desesperados, tenemos que decirle a nuestro estómago que se calme en lo que eso sale. Así que cuando ya la lasaña está, ya cumplimos el objetivo de hacer esa receta. Así que este es el segundo, de la segunda descripción de lo que es el proceso. El primero, que es producir un resultado, que lo podemos comparar con una mujer embarazada. Y el segundo, que es lograr un objetivo, que lo podemos comparar con esta receta. Cuando nosotros nos proponemos algo, es lo mismo. Porque si nosotros nos proponemos, decimos, mira, esta semana yo voy a pintar la casa. Es un proceso, tenemos que ir a comprar la pintura, tenemos que ir a hacer para que al final de la semana miremos nuestra casita bien pintadita. Logramos ese objetivo, pero hubo un proceso en medio de. Así que todo lo que nosotros hacemos y cada cosa en nuestra vida
es un proceso. Sabiendo esto que yo les acabo de compartir, ¿de qué forma nosotros vemos los procesos? ¿Cómo nosotros los estamos viendo? Porque cuando escuchamos la palabra proceso, ¿qué es lo primero que nos llega a la mente? Sufrimiento, problemas, retos, espera, dolor. Escuchamos proceso y eso es lo primero que llega a la mente. Pero yo les acabo de mostrar que no, que todo es un proceso. Y no todo es negativo. Porque ver su casa pintada es negativo. Comerse la lasaña es negativo. Engendrar un hijo es negativo. No, y es un proceso. Pero acostumbramos que cuando escuchamos la palabra proceso, automáticamente esto es dolor, esto es sufrimiento, esto es espera, como decía Waldemar. Y no necesariamente es así. No necesariamente es así. Tenemos que mantener nuestra mente en el que el proceso, pues no es necesariamente eso, ni un castigo tampoco. Necesitamos ir cambiando nuestra mente, ir cambiando esto para nosotros poder ver que estos procesos son necesarios en nuestra vida para muchas veces alcanzar esos propósitos. Los procesos son necesarios para alcanzar el propósito. Así que yo le he puesto como tema, proceso, camino al propósito. Ese es nuestro tema. ¿Tenemos nosotros alguna guía? Hace poco la pastora Rosalind decía que muchas veces nosotros decimos, no, porque nosotros no venimos con un manual. Y aclaraba a ella, que ya muchos sabemos, que sí, nosotros tenemos un manual de vida, que es la palabra. Que a través de la palabra nosotros somos dirigidos a cada una de nuestras etapas de vida. Pero además de que tenemos ese manual, ¿tenemos alguna guía en la palabra? ¿Tenemos alguna muestra, algo que nosotros podamos hacer? ¿Quién se establece como modelo para nuestras vidas en la palabra? Eso lo vamos a ver en Juan 14:6. Dice: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, este es nuestro modelo a seguir. Aquí se establece que Él es nuestro modelo a seguir. Cristo viene por una iglesia. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Seguir el modelo que está establecido, porque dice que nadie viene al Padre si no es por Él. Pues entonces nosotros tenemos que dejarnos llevar por este que es nuestro modelo. Así que el primer paso que nosotros debemos seguir para alcanzar ese propósito es seguir el modelo de Jesús. Ese es nuestro primer paso, seguir el modelo de Jesús. Jesús también fue procesado, porque les dije al principio que una mujer embarazada, estar en el vientre, ya tú eres procesado. Y aunque Jesús era 100% Dios, también fue 100% humano, así que estuvo en el vientre de María. Fue procesado también. Desde el vientre de María también, porque Dios no, el Espíritu Santo no tomó a Jesús y lo plantó, sino también le dio el privilegio a María de que ese vientre fuera creciendo y de que Jesús fuera creciendo dentro de ella. Así que Él también fue procesado. Él fue procesado en todos los ámbitos que nosotros lo hemos sido, porque Él también tuvo niñez. Entonces tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar. Desde bebé fue procesado, al igual que lo somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Pero entonces llegó un punto donde ya Jesús llegó a una edad y a una etapa donde ya Él sabía que tenía que comenzar a caminar hacia el propósito. Pero dentro de ese propósito principal que tenía Jesús, que todos lo conocemos, que es ir a la cruz del Calvario, entre medio habían otros propósitos, que era hablarle al pueblo, poder rescatar esas vidas, que pudieran tener un encuentro con Dios, que pudieran Él salvar realmente de corazón a esas vidas. Y había propósito, y estaba el propósito de hacer milagros para entonces que se regara la voz. Así que
él tuvo primero que, antes de llegar a ese propósito, él tuvo que cumplir otros propósitos más que había en el camino para que también fueran plasmados en las escrituras que hoy nosotros leemos para continuar edificándonos hasta hoy. Así que no era nada más un solo propósito lo que había ahí, habían otros propósitos. Y entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo y nosotros le aceptamos, como ahorita compartía Pastor Denis, que él disfrutaba, ¿verdad?, de cierta manera aquellas actividades, pero ya ahora no, porque él tuvo un encuentro con Dios que lo cambió, que le enseñó a ver las cosas de manera diferente. Pero cuando él llegó a Cristo y cuando todos nosotros llegamos a Cristo, vamos siendo transformados y hay un cambio. Y entonces, cuando nosotros le aceptamos, ¿qué sucede en nuestra vida? Tenemos que desaprender para volver a aprender. Tenemos que quitar eso que pasó, esa vida antigua que nosotros teníamos, para volver entonces y aprender. Entonces somos como recién nacidos. Somos unos recién nacidos que vamos empezando. Primero llegamos a la iglesia, aceptamos a Cristo, después empezamos con la ruta de crecimiento, vamos conociendo a dónde el Señor nos sembró, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo vamos a caminar, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Somos unos bebés, estamos aprendiendo. Y entonces, después que nosotros tenemos ese espacio, ¿verdad?, de poder aprender, entonces vamos nosotros a comenzar a crecer. Vamos nosotros entonces a comenzar a descubrir cuál es nuestro propósito. Vamos entonces a comenzar a tener diferentes procesos, que ya estos procesos no van a ser iguales que los que teníamos tal vez cuando no habíamos conocido a Cristo. Ahora también tenemos que pasar procesos para descubrir cuál es nuestro propósito y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para este momento. ¿Para qué Dios nos necesita? ¿Qué es lo que Dios tiene reservado para nosotros en este momento? Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a dar en esos primeros pasos. En medio de todo esto, cuando Jesús comenzó a hablar y a sanar y comenzó a hacer sus milagros y comenzó a hacer diferentes cosas, hubo algo vital, hubo algo bien necesario y vital en Jesús para él poder continuar. Y era que él necesitaba buscar el rostro de su Padre. Ese es el segundo paso que nosotros tenemos que hacer. Buscar el rostro de Dios, tener una relación con Dios, poder intimar con el Señor, porque si nosotros no hacemos esto, ¿cómo vamos a conseguir, cómo vamos a saber cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros en este momento? Esto lo podemos ver en Marcos 1:35. Marcos 1:35, que lee como sigue, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y Lucas 5:15-16 dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Muchas veces llegamos a Cristo y creemos que hasta ahí llegamos. Llegamos a Cristo, ya llegué a la iglesia, voy todos los domingos, me siento, escucho y seguimos andando. Pero la palabra no nos dice eso. La palabra nos dice que una vez nosotros comenzamos, llegamos a Cristo, ya le aceptamos, como decía el pastor ahorita, nosotros no estamos para hacer butacas, todos tenemos un propósito. Entonces el Espíritu Santo nos va a comenzar a inquietar para que nosotros nos vayamos acercando a ese propósito. Nosotros no sabemos si, para poner un ejemplo, Leslie, discúlpame que te tome de ejemplo, pero si Dios tiene para ti en esta etapa de tu vida, trabajar en media. Si Dios tiene para la etapa de la vida de Margie, que ahora el Señor la va a usar también para trabajar con los jóvenes, no sé, pero eso ¿cómo lo saben ustedes? Lo saben cuando ustedes buscan el rostro de Dios.
lo saben cuando ustedes tienen una relación con el Señor. Así ustedes pueden saber cuál es ese propósito que Dios tiene. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? Que nosotros podemos hacer las cosas solos. Que nosotros podemos hacer lo que sea solos. ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace pensar que podemos obtener victoria en medio de nuestras situaciones? Que podemos obtener fuerzas, que podemos avanzar, que podemos soportar, que podemos tener algo sin buscar el rostro de Dios. Si hasta Jesús, 100% humano y 100% Dios, buscaba el rostro del Padre, ¿cómo es posible que nosotros podamos pensar que podamos andar por la vida sin tener una relación con Dios, sin buscar el rostro del Señor? No es posible. Nosotros tal vez podemos pensar que solucionamos o que alcanzamos, pero al final del día, ¿qué alcanzamos? Nuestra voluntad, nuestro querer. No alcanzamos lo que nos hace avanzar hacia nuestro real propósito. Entonces, tenemos que tener claro que necesitamos intimar con el Señor. Ahora, ¿qué otras cosas nosotros podemos ver en Jesús que se compara con nosotros? Nosotros podemos ver en Jesús que algún momento Jesús tuvo coraje, tuvo ira, Jesús se molestó y nosotros nos molestamos. ¿Verdad que sí? Ahora, nosotros somos realmente, ¿verdad? Esto es parte de lo que nosotros pasamos, el coraje, la ira, y es notable. Y eso lo vamos a poder ver en Juan 2, 13 al 15. Juan 2, 13 al 15. Que dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿A cuánto le has dado un coraje de eso sabroso? A todos nos ha pasado en algún momento de la vida, ¿verdad que sí? Que nos da, ¿verdad?, ese coraje. ¿Cuántas veces nosotros pasamos procesos que vienen acompañados de eso? La única diferencia es cómo nosotros reaccionamos. Porque si yo salgo con Jessie y de momento Jessie viene y me dice: vengo ahora, y se va y me deja sola, yo me voy a molestar con ella porque se fue y me dejó, pues yo salí con ella. Y después al otro día le paso por el lado y le volteo la cara porque estoy bien enfadada porque me dejaste sola. O yo vengo y digo: mira, yo tanto que le ayudé a fulano y ahora mira lo que fulano me hace. ¡Qué coraje! Así es que reaccionamos nosotros. Nos molestamos, queremos: ay no, esta yo se la cobro, tú vas a ver. Y vivimos con eso. Pero la pregunta es: ¿cómo reacciona Jesús? ¿Jesús reacciona de la misma manera que nosotros? Porque nosotros reaccionamos con que yo no lo voy a perdonar. Yo no le voy a perdonar lo que me hizo, porque yo esto jamás yo se lo hubiera hecho. Yo fui tan buena persona, yo le ayudé tanto y me paga con esto. No, que lo perdone Dios, yo no lo voy a perdonar. Muchas veces reaccionamos así. Sacamos cosas en cara. Le decimos: oh, yo te di esto y así tú me pagas. ¿Qué nosotros estamos haciendo con esa persona? Los estamos hiriendo aún más, porque nosotros no conocemos la raíz de por qué esa persona reaccionó como reaccionó. Pero entonces, ¿cómo nosotros estamos reaccionando? Vamos al manual de la pastora, vamos a revisar en ese manual cómo debemos reaccionar. Ahí está. Si no, nos victimizamos. Ay, es que esto yo nunca me lo esperé porque yo soy una persona tan buena, y allá estamos ahí victimizándonos y llorando porque nosotros no nos merecíamos nada de eso. ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos con eso? Mira, esto yo lo compartí, lo tengo que volver a compartir porque realmente es una palabra que se hizo rema en mi vida. Es una palabra que se hizo rema en mi vida. El enojo nos retiene y nos detiene en nuestro proceso. ¿Por qué eso pasa? ¿Por qué el enojo, el coraje y la falta de perdón
nos retiene y nos detiene. En una conversación que yo tuve con Pastor Denny me dijo estas palabras y las tengo pero como un tatuaje en mi corazón. Y es que el espacio que nosotros ocupamos con este coraje, con esta molestia y con esto que nosotros guardamos, es espacio que le restamos al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos avanzar si le estamos restando el espacio a la obra de Dios en nosotros? Estamos quitándole el espacio, no le estamos permitiendo trabajar libremente en nuestras vidas por estar pensando en lo que me hizo, en lo que me dejó de hacer, en cómo no me ayudó, en cómo me quitó o en cómo no está conmigo. O estamos guardando esas raíces de amargura en nuestro corazón y nos estamos reteniendo en el proceso. Estamos detenidos y no estamos avanzando a ningún lugar. A ningún lugar estamos avanzando. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer en este caso? Algo que muchas veces no nos gusta, y es entregar. Pero no es entregar diciéndote, pues, yo lo dejo en manos de Dios y sigo. No. Es permitir que Dios trabaje en esa área que nosotros no queremos soltar. Porque muchas veces nosotros no queremos abrir esos espacios. Le decimos a Dios, sí, ven, entra, pero hasta aquí. De aquí para acá, pues, eso yo lo resuelvo. O yo lo trabajo después. No. Entregar no es eso. Entregar es permitirle al Señor que trabaje en cada una de las áreas. ¿Que nos va a doler? Sí, nos va a doler. Pero al final vamos a ser libres. Que puede ser que en el proceso tengamos que hacer cosas que no nos gusten mucho, como pedir perdón. Sí, también puede ser. Pero al final nos va a hacer libre y nos va a ayudar a avanzar. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Avanzar. Entonces, ¿cómo nosotros vemos que Dios reacciona? O cómo nosotros vemos que Jesús opera bajo estas cosas. ¿Con quién se sentó Jesús a la mesa? Se sentó con quien lo entregaría y con quien lo negaría. Se sentó, y si yo te digo hoy, invita a comer a tu casa a tu hermano que no le hablas hace 10 años, ¿tú lo invitarías a comer? ¿O estarías lleno de orgullo? ¿O estarías lleno de rencor y no podrías invitarlo a comer? Si yo te digo hoy, mira, sal a comer o tomarte un café con aquella vecina que tú tenías que peleaste 500,000 veces, tú sales y te tomas el café con esa vecina. Porque él dice la escritura que él se sentó a la mesa con quien lo entregaría y con quien lo negaría. Le sirvió a la mesa, lavó sus pies. Y nosotros todavía estamos pensando en que aquel se llevó la caja de chicle mía. O sea, estamos hablando de que es una cosa, a veces nosotros vivimos con pensamientos tan cortos y tan errados. Aquí nosotros podemos ver que Jesús cumple, ¿verdad?, este espacio. Y la pregunta es, ¿él sabía que Pedro lo iba a negar? ¿Él sabía que Judas lo iba a entregar? Y aún así le dio de comer. ¿Qué había en el corazón de Jesús? Había ese ego que nosotros tenemos. Había ese coraje que nosotros a veces cargamos. Había ese sentimiento de resentimiento. Lo había, porque él lo sabía, pero eso no lo había. Aquí nosotros lo podemos ver. Cuando Judas lo entregó, yo quiero que ustedes vean esta palabra en Mateo 26:50. ¿Cómo Jesús responde? ¿Cómo Jesús le responde? En Mateo 26:50. Aleluya. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Jesús llamó a Judas amigo. Ya Judas le había dado el besito para entregárselo, mira, a la guardia. Y él le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Jesús sabía a qué él iba y lo que iba a pasar.
Y aún así, Jesús le dijo, amigo. ¿Tú llamas amigo a alguien que tú le guardas rencor? ¿A alguien con quien tú estás molesto? ¿A alguien que te hiere? ¿Tú lo llamas amigo? Jesús nos muestra que Él le dijo amigo. No había rencor. Ya Jesús lo había perdonado. Ya Jesús había entregado ese espacio, se lo había dejado al Señor y había perdonado a Judas y lo miraba con amor. A Pedro. Pedro lo negó 3 veces. Pedro fue y lo negó 3 veces. Y como todos sabemos, Jesús, ¿verdad? Fue al encuentro de ellos mientras ellos estaban. Pedro volvió a su vida después de haberlo negado. Él estaba lleno de dolor, ¿verdad? Y de tristeza, porque a pesar de todo, Pedro lo amaba. Por eso ahorita les dije, ustedes no saben la razón por la que a veces las personas accionan o por lo que las personas pasan que reaccionan de esa manera o ejecutan algo que nos hace doler a nosotros. Pedro lo amaba, pero ¿qué pasó cuando le preguntaron? Mira, le dijeron, este andaba con él, este es de los de él. No, yo no lo conozco. ¿Por qué? No era porque él no lo amara. Tenía miedo. Estaba asustado. Él dijo, si a él se lo llevaron para crucificarlo, a mí también. Entonces tú no sabes por qué las personas reaccionan o hacen. Hace poco compartíamos que muchas veces las personas, ¿verdad?, nos hieren porque están heridos, porque están llenos de dolor. Y entonces nosotros tenemos que detenernos un poco del egocentrismo y de pensar únicamente en cómo nosotros nos sentimos y poder ver un poco más allá y ver que Pedro no negó a Jesús porque no lo amara, sino porque estaba preocupado de lo que le iba a pasar, porque ya su maestro lo habían agarrado. Entonces, con quien él se sentía seguro era con su maestro, y ya su maestro no estaba. Tenía miedo y lo negó. Entonces, ¿qué pasó? Judas no tenía el mismo corazón. Entonces, no pudo con el remordimiento, no pudo con el dolor, no pudo con el pensar el daño que hizo y abortó su propósito. Se quitó la vida. Porque una vez nosotros decidimos retractarnos, frenarnos, muchas veces nosotros decimos, mira, ya yo no puedo más, esto yo lo dejo así, yo sigo por otro lado, y abortamos nuestro propósito. Nos detenemos, nos rendimos, nos quedamos y no esperamos ver el resultado que viene al final. Tú no sabes si tú estás cerquita de llegar, porque tú no tienes el panorama completo. Quien tiene el panorama completo es Cristo. Es Dios quien tiene el panorama completo, no lo tenemos nosotros. Entonces nosotros podemos estar, mira, tal vez a un paso de llegar y decimos, ya yo no puedo más. ¿Por qué? Porque no hemos hecho los pasos anteriores. No hemos buscado nuestro modelo a seguir y no hemos buscado el rostro de nuestro Padre, que es el que nos fortalece y el que nos ayuda a poder sobrepasar ese proceso. Es el rostro del Señor, es la presencia del Señor, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a poder pasar ese proceso. Entonces no hemos hecho lo pertinente. ¿Y qué nos puede pasar? Nos puede pasar que perdamos nuestro propósito mayor. ¿Cuál es nuestro propósito mayor? La salvación, llegar a la eternidad con el Padre. Entonces abortamos este proceso y, como decía Pastor Gaby hace poco en su predicación, empezamos a molestarnos, renegamos y poco a poco eso va entrando hasta que ese corazón se endurece y tal vez podemos perder la oportunidad de ver a nuestro amado cara a cara. Porque nosotros no sabíamos que estábamos al otro lado, estábamos a un paso, pero abortamos el proceso. Pedro regresó donde él estaba. Pedro regresó a pescar. Pedro se fue con su dolor, con su tristeza. Compartía yo
que haciendo similitudes de lo que hemos aprendido en nuestras clases de Crece y hemos aprendido a escudriñar la palabra, dice las Escrituras que Pedro, ¿verdad?, estaba pescando y no tenía sus vestiduras. Haciendo nosotros similitudes con lo que se establece en la palabra, que cuando las personas estaban en tristeza o en dolor rasgaban sus vestiduras, pues yo asumo que Pedro estaba en tanto dolor que mira, pescaba sin ropa, porque no tenía sus vestiduras, porque estaba dolido, porque él amaba al maestro, pero le había fallado. Y él estaba en dolor. Pero dice que Jesús llegó allí, a donde él estaba, llegó. Y Juan le dice, este es el maestro. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Pedro salió corriendo. Pedro salió corriendo. ¿Por qué usted cree que Pedro salió corriendo? Su amado estaba allí. Su maestro estaba allí. Él sabía que tenía una oportunidad más de ser redimido. Él sabía que a través de Jesús, él podía ser restaurado. Él podía ser vuelto nuevamente hacia el propósito que ya él había establecido para su vida. Él salió corriendo porque dijo, esta es mi oportunidad. Mi amado llegó a mi encuentro, ahí está. Entonces nosotros tenemos que ver cómo nosotros reaccionamos. Si queremos tirar la toalla, si queremos soltar todo y queremos abortar nuestro proceso, que puede ser que abortando nuestro proceso estemos muy lejos de alcanzar la eternidad. Y usted no se crea que si usted hoy falló esta prueba, el Señor le va a decir, no importa, vente, vamos para la próxima. Mira, ya sea un mes, 2 meses, 3 meses o un año después, usted tiene que tomar esa prueba. Porque hay algo que el Señor quiere hacer en su vida a través de ese proceso. Y si usted no se lo permite hoy, tal vez de aquí a un mes, 2 meses, 3 meses, como quiera, ese proceso va a volver a llegar a usted. Porque hay algo que usted necesita aprender. Hay algo que necesitamos aprender de ahí, que el Señor vuelve otra vez y nos pasa por ese proceso. Entonces, a pesar de esto, miren lo lindo que esto me hace pensar, yo pienso que de esta manera Jesús lo hizo. Jesús hace todo tan perfecto. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces. ¿Y cuántas veces Jesús le preguntó si lo amaba? 3 veces. Jesús restauró cada una de las faltas de Pedro. 3 veces él lo negó y 3 veces Jesús le permitió el que él dijera que lo amaba, para restaurar cada una de esas cosas. Entonces, hay otras cosas que a nosotros nos paralizan. Hay otras cosas que nosotros nos detenemos por completo. Y es el dolor. ¿Y cómo nosotros respondemos a estos momentos de dolor? El dolor de una pérdida, de un divorcio, de que perdimos negocios, de que perdimos esposos, de que se murió un familiar, de que mi papá se fue, de que mi hijo se alejó de mí. El dolor nos paraliza. El dolor nos paraliza. Muchas veces respondemos así. Es que hay que vivirlo para saber. Cuando viene un hermano y te dice, levántate, Cristo ¿qué tú le respondes? Hay que vivirlo. Nadie sabe lo que hay en la olla más que el cucharón que lo menea. Tendemos a nosotros a decir, no, es que tú no vas a comprender mi proceso porque tú no lo has perdido. Tú no has pasado por esto. Pero ¿quién perdió? ¿Quién más perdió? Nuestro modelo a seguir también sufrió y también tuvo pérdida. ¿Acaso no perdió su amigo Lázaro? Mientras él estaba haciendo lo que le tocaba, Lázaro murió. Y dice las Escrituras que Jesús lloró. ¿Le habrá dolido la muerte de su amigo Lázaro? Claro que le dolió. Entonces, el dolor de esa pérdida, nosotros lo podemos comparar con cualquier otra cosa, porque perder un esposo o divorciarte es un duelo. Es como si hubieras perdido a alguien, es como si se hubiera muerto alguien. Entonces, ¿Jesús lo comprende o no lo comprende? Lo comprende porque él también perdió. Entonces, muchas veces decimos en medio de ese proceso,
es que tú no entiendes porque ya yo no aguanto más, porque ya yo no tengo fuerza. Pero Jesús también se sintió así. Jesús también sintió que ya no podía más. Y eso nosotros lo podemos ver también en Mateo 26:39. En Mateo 26:39, que dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Usted sabe por qué nos detenemos? Porque en medio de nuestro dolor, nosotros estamos buscando nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Estamos buscando nuestra comodidad y no lo que el Señor tiene. Porque seguimos pensando en mi dolor, en lo que yo quiero, pero Jesús también tuvo dolor. ¿Usted no cree que Él sufrió sabiendo que iba a ser crucificado? Que iba a tener clavos en las manos, que iba a perder toda su sangre, que le iban a dar de beber vinagre. ¿Eso usted cree que a Él no le dolió? Y muchas veces nosotros seguimos pensando en cómo nosotros sentimos o lo que nosotros perdimos y nos desenfocamos del motivo real. Perdemos la perspectiva de que es Dios quien nos fortalece, que es Dios quien nos ayuda. A través de la crucifixión, Jesús fue restaurado. Restauración significa proceso de reparar, renovar o volver a poner algo en el estado original. ¿Jesús fue restaurado o no? Jesús fue restaurado porque Dios sanó cada una de las cicatrices de su cuerpo, tapó y cicatrizó su cuerpo, volvió a restituir de eso. Pero después de que el Señor lo restauró, también el Señor lo levantó. Vino un levantamiento. Porque Dios lo honra, lo restaura y lo levanta en un lugar de autoridad. Jesús vino, fue crucificado, el Señor lo restauró y lo levantó en el lugar de autoridad que es sentado a la diestra del Padre. Pero Dios nos restaura y Dios también nos levanta. Y nos posiciona en un lugar de autoridad para cumplir el propósito que Él tiene establecido para cada uno de nosotros en este tiempo. Dios nos dio un propósito y Él, en medio de todo esto, nosotros podemos pasar un sinnúmero de cosas, pero el Señor nos restaura y nos levanta en una posición de autoridad para ese propósito que Él nos dio. Y claro está, también nos va a venir a levantar para la posición de autoridad en la eternidad juntamente con Él, que ese es nuestro propósito mayor. Pero para eso nosotros hemos tenido que haber corrido todos estos pasos, haber hecho todo lo que Él tiene establecido para nosotros en este tiempo. Tenemos que haber cumplido todos estos propósitos porque hoy tu propósito puede ser uno. Pero mañana el Señor te puede necesitar para otra cosa y tienes otro propósito en Él. Y a través de cada uno de nuestros propósitos nos acercamos a nuestro propósito mayor, que es una vida eterna juntamente con nuestro amado. Amén. Aquí parece que nadie quiere llegar. Amén. 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 Yo quiero llegar allá. Dios a través del propósito nos enseña y nos lleva a nuestro modelo original, porque cuando nosotros llegamos a este mundo perdemos nuestro enfoque y nos ponemos a hacer un sinnúmero de cosas, que por eso es que cuando nosotros conocemos a Cristo somos criatura nueva, porque perdimos el enfoque de nuestro modelo original. Pero Él es tan bueno y nos ama tanto que Él nos lleva a nuestro modelo original y nos ayuda en medio de todo ese proceso para que nosotros podamos crecer, aprender, avanzar y podamos alcanzar lo que Él tiene para nosotros. Yo les quiero preguntar hoy, ¿qué es lo que te detiene? ¿Qué te detiene a alcanzar el propósito que Dios tiene para ti hoy? ¿Vivir de las experiencias pasadas? No podemos vivir de las experiencias pasadas.
¿Tenemos a alguien que perdonar? ¿Guardamos algún rencor en nuestro corazón? ¿Necesitamos ser liberados de algo que venimos cargando? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿En qué situación te quedaste estancado? ¿Te quedaste estancado en medio del proceso porque sentiste que no podías más, porque no veías la victoria, porque has esquipeado alguno de estos pasos que te di? Revisemos atrás si hemos seguido todos los pasos y cuán cerca pudiéramos estar de la victoria y no saberlo. ¿Cómo estás viendo tu proceso? ¿Como algo que te daña o como algo que te impulsa? Si nos quedamos viendo, mi gente, nuestros procesos como algo que es de dolor, como algo que es de sufrimiento, no vamos a avanzar. Recientemente yo pasé un proceso en el cual tuve una situación que no me la esperaba. Realmente fue una situación inesperada. Y en esa situación yo sentí mucho dolor. Y todavía lo recuerdo y hay veces que me da un poquito de tristeza. Porque sentí que había hecho las cosas incorrectas, que no había tenido el cuidado necesario, que no fui lo suficientemente precavida. ¿Pero por qué pasó? Primero que nada, era parte del propósito de Dios en ese momento para mi proceso. Y segundo, ¿yo habré esquipeado algún paso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que yo esquipié el paso de buscar más profundo el rostro de Dios para que Dios me mostrara. ¿Y qué pasó? Que cuando llegó esto, mi primera respuesta fue, yo no creo que yo pueda avanzar. Yo no creo que yo pueda continuar hacia tal vez lo que Dios tiene para mí porque no tengo la capacidad, porque no voy a poder hacerlo. Pero cuando yo miro a Cristo, lo que yo veo en Él es amor, es restauración, es perdón, es liberación. Y entonces yo tomé la fuerza que me dio el Espíritu Santo de Dios para yo decir que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor me restauró y me levantó y me puso en una posición de autoridad para yo decir, yo me levanto, yo camino, yo me sacudo, yo alcanzo el propósito que tú tienes para mi vida, tú me vas a dar la victoria, tú vas a sanar mi corazón, tú vas a limpiar mi entorno, porque se trata de ti y no de mí. Entonces el Señor cumple con cada una de las cosas. ¿En dónde nosotros nos quedamos? ¿Qué nosotros necesitamos soltar? El sacrificio de Jesús no es en vano. Jesús no vino a la cruz del Calvario por nada. Jesús nos dio ese propósito. Jesús nos puso nombre. Jesús nos levanta. Él nos está esperando y viene pronto por nosotros. Entonces el sacrificio de Jesús no es en vano. ¿Qué yo les puedo decir hoy? Los puedo invitar a que hagan lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Abrazar su proceso y caminar hacia su propósito. Dios se encarga de todo lo demás. No vea el proceso como algo negativo. No vea el proceso como algo que lo va a dañar. Vea el proceso como algo que lo va a impulsar a alcanzar. Así que yo quisiera que pudiéramos meditar en esta canción, en esta alabanza. Es una alabanza que nos ayuda a encontrar el descanso en el Señor. Y si hubiera alguien hoy aquí que sienta que está estancado en su proceso, que sienta que necesita entregarle al Señor algún área de su corazón que todavía no ha tenido el valor para entregársela, que sienta que necesita liberarse, que necesita perdón, porque usted siente que todavía está detenido y no ha obtenido esa victoria, el altar está abierto para usted. El altar está abierto para usted.
porque nosotros reconocemos que no es con nuestra fuerza, es con las fuerzas del Señor. Y que cada propósito que el Señor deposita en nosotros lo hace con amor, porque Él sabe lo que nosotros somos capaces, porque es Él quien deposita nuestros dones, nuestros talentos. Es Él quien construye nuestro camino y es a través de Cristo que nosotros lo podemos alcanzar. El Señor está listo, dispuesto y disponible para sanar nuestros corazones, para poder ayudarnos, para poder renovarnos, para poder darnos la fuerza que nosotros necesitamos para poder avanzar. Así que venga a los brazos del Señor, venga a los brazos del Señor y suelte todo porque Él está en control. Aleluya.